por esta oportunidad de estar hoy en tu casa, y de una manera muy particular pido que tú tengas atención hacia nosotros. Gracias porque tu palabra nos bendice, es ese pan de vida que nos alimenta todos los días. Gracias, Señor Dios. Gracias por todos los hermanos que ya llegaron hoy para acompañar a la Iglesia Monte de Sion en su reconocimiento de sus 41 años. Gracias por ese tiempo que has estado con ellos y gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor Dios. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Estamos aquí para agradecer a Dios por los 41 años de trabajo. Quiero hacer la aclaración que no son 41 años, son 41 años de formalidad, de 1984 a la fecha, pero la obra del Señor comenzó ya mucho antes. Quiero presentarles al pastor Feliciano. Él es el presidente del sector 1. Él nos ayuda a atender a las iglesias de Apizaco, San Martín de Peluca, hasta Zacatlán. Nuestro distrito está compuesto por 4 sectores y él es el que atiende Les platico esto porque hemos estado platicando con el hermano Fidencio y fue, de alguna manera, una petición mía que nos dejara estar el día de hoy con ustedes. Mañana vamos a estar en Querétaro. Si Dios permite, vamos a viajar a dedicar un templo y le pedí al hermano que me dejara estar con ustedes el día de hoy. Tenemos que viajar ya mañana. Nosotros vivimos en Huauchinango, entonces si Dios permite llegamos al rato y a las 5 o 6 de la mañana tenemos que volver a viajar para estar en otros menesteres, pero vine con gusto y le pedí al pastor Feliciano que acompañara. Se los presento. Pastor Feliciano, venga. Pastor Feliciano, venga tantito, él es nuestro presidente del sector 1. Les va a dar un saludo. Gloria a Dios. Es un gusto estar con ustedes. No conocíamos por estos rumbos, pero nos sorprenden las cordilleras que nos tienen aquí cerca. Nos da gusto estar con ustedes un momento aquí disfrutando de este aniversario. Solo Dios sabe también qué tiene para todos nosotros esta tarde. Saludamos en el nombre del Señor. Amén. Para que tengan una idea, escuchen esto, por favor, hermano Fidencio me hizo favor de alguna forma. Yo sé que no fue fácil para él, pero lo logró. Gracias a los hermanos que le ayudaron. Quiero solamente darles a conocer la reseña de la Iglesia Monte de Sion de Santa Elena, Tenepanigia, Cuauhtémoc, Puebla. La palabra del Señor llegó por primera vez a Santa Elena, Tenepanigia. Fue en una Navidad de 1948. Acuérdense, por favor, la palabra llegó aquí en 1948. Quiero decirles que a lo mejor de esa fecha todavía ni nacíamos muchos de nosotros, todavía ni estamos en planes, pero gracias a Dios por la palabra que llegó aquí. Vino por unos misioneros de Estados Unidos con una reunión que se llevó a cabo en la casa del hermano Bernardino Vázquez. ¿Habrá alguien de la familia del hermano Bernardino Vázquez? Bueno. Son los nietos. El hermano Bernardino es papá de la hermana Julia, ¿fue papá? Bueno, llegó a la casa del hermano o del ciudadano, aquí marca el ciudadano Bernardino Vázquez, pero en ese momento la palabra solo quedó sembrada en el corazón de la niña Julia Vázquez Quintero, hija del mencionado dueño de la casa donde se hizo dicha reunión. Así también quedó sembrada la palabra en el corazón del señor Francisco Cruz y de su familia, quienes aceptaron que se realizaran cultos a Dios en el hogar de ellos. Para 1960, el hermano Hostilio Juárez de la comunidad de San Simón venía para vender artesanías y cada hogar que pasaba hacía una oración para que las personas se convirtieran, y en sus oraciones llevaba como petición que hubiera un templo en Santa Elena para que las personas pudieran reunirse. Sabemos que estas oraciones fueron escuchadas porque poco tiempo después se inició la obra del Señor a través de diversos milagros. Pero una mañana de 1966, la hermana Julia Vázquez Quintero estaba en su casa pasando por una difícil prueba, ya que su hijo mayor, el hermano Lucio Carmona Vázquez, había fallecido y su tercer hijo estaba con un fuerte dolor de estómago. Al ser un momento de total aflicción, ella lloraba y gritaba desconsolablemente. Cuando por ese momento el hermano Antonio Hernández de Yeguala y otros hermanos pasaban por el camino y lograron escucharla.
Entonces ellos tomaron el valor de entrar rápidamente a la casa de la hermana para preguntar sobre lo que estaba pasando. Fue cuando les dijo que su hijo había fallecido y su bebé estaba muy mal. Entonces los hermanos, con gran autoridad y fe en Dios, comenzaron a orar en alta voz, pero la hermana aún no tenía conocimiento del Evangelio y dudaba, pero los hermanos le exhortaron en que tenía que poner su fe en Dios viviente, no en imágenes o santos a los que ellas veneraban. Fue así como en la segunda oración su hijo dio un suspiro de aliento y ella pudo ver la gloria de Dios. Entonces ese fue un milagro donde Dios se manifestó. ¿Y estamos hablando del hermano Lucio? A ver, venga a estar a mi derecha. Ese es, de alguna manera, la historia dice que el hermano ya no tenía vida, pero a través de la segunda oración Dios le dio ese aliento de vida. ¿Podemos darle un aplauso a Dios por el milagro? Lo que dice la Escritura, hermano, no Señor, sino a tu nombre la gloria. Y en el versículo 3 del Salmo 5:15 le preguntan a David: ¿dónde está tu Dios? Y David contesta: mi Dios está en el cielo y todo lo que Él quiso ha hecho y hará. Y allí es donde empieza a decir, hay imágenes que son hechas de bronce, de cobre, algunas de madera, como dice Pablo, pero no tienen esa capacidad. Dicen, tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, pies, pero no caminan. Pero qué bueno que el Dios de nosotros sí tiene ese poder, y aquí está nuestro hermano. Puede estar sentado, hermano Lucio. Gracias, hermano. Tengo el gusto de conocerlos de hace muchos años y tenemos ese respeto hacia la familia de todos ustedes por lo que Dios ha hecho. Así que a partir de ese año la hermana comenzó a creer en el Señor. Fue como en ese entonces oraba a Dios, pero su esposo aún era incrédulo. Había dureza en su corazón, pasaban hermanos de Huachinango y la alentaban con la palabra de Dios, con oraciones, y le decían que siguiera orando porque su esposo se iba a convertir. Solo tenía que perseverar. Así que en el año de 1974, el hermano Pedro Carmona Mora, esposo de la hermana Julia Vázquez Quintero, padeció una enfermedad muy difícil de curar, que los doctores, los sacerdotes, ni aun los hechiceros pudieron sanar, sino fue hasta que su amigo y familiar, el hermano Juventino Cruz Faro, le comentó a todos los hermanos que venían al pueblo de Salamanca de Hernández a realizar oraciones por enfermos y eran sanados. Ese testimonio despertó el interés del hermano Pedro y con un poco de duda aceptó que vinieran a orar por él. Así que en un septiembre de 1964, el hermano Fren de la Ciudad de México, el hermano Antonio Mazá y el hermano Felipe Tejas de Salamanca, guiados por el hermano Juventino, llegaron a la casa del hermano Pedro y a la hermana Julia para orar. Pero el espíritu que atormentaba al hermano Pedro era muy grande, así que tuvieron que orar 3 veces hasta que fue liberado del espíritu inmundo de enfermedad que lo aprisionaba. Desde ese momento comenzaron a creer en la palabra del Señor, así como el hermano Juventino, que estuvo presente, y desde ese día se llevó a cabo un culto en la casa del hermano Juventino. Fue así que a partir de ahí que se llevó a cabo el primer servicio, los hermanos se siguieron reuniendo, los visitaba el hermano Fren, quien les dijo que pidieran a Dios que les revelara en dónde tenían que hacer los cultos y dónde se tenían que construir un templo para que ahí pudieran reunirse. Poco tiempo después Dios les mostró que los servicios se tenían que hacer en la casa del hermano Pedro Carmona y que el templo tenía que ser donde actualmente se encuentra. Y de acuerdo a las revelaciones de Dios, el hermano Pedro y la hermana Julia Vázquez tomaron el cargo como pastores y comenzaron a aplicar la palabra en la comunidad de Santa Elena Tenepanilla. Cuando ya había varios congregantes, decidieron construir una iglesia y fue como en el año de 1984 cuando se comenzó a construir el templo, y desde ese momento se comenzaron a celebrar los aniversarios, pero fue que hasta el año de 1987, el 31 de agosto, fue cuando se da la dedicación del templo. Así que a partir de estas fechas se recibían a los hermanos de diferentes lugares, así como el hermano Fren, que venía a visitar a la iglesia y dar palabra a toda la gente para que almas se convirtieran hasta que la iglesia creciera. Con el paso de los años, por decisión de la iglesia y de los pastores, en 1993 se hizo la solicitud para poder registrarse y disipar, para poder estar en regla. De esta manera, y durante el transcurso del tiempo, la iglesia siguió trabajando y se siguieron motivando para poder construir un templo más grande. Poco a poco fueron avanzando, pero en el 2014 la hermana Julia Vázquez Quintero dejó el pastoreo por motivos de salud, tomando su lugar y quedando como responsable el pastor Fidencio Carmona García, quien ha mantenido el servicio del Señor hasta hoy. En esos años de su labor como creo, el hermano tuvo la misión de terminar la obra que se había comenzado. Se destruyó el primer templo y se hizo un templo nuevo. Eso sucedió con las aportaciones de
diferentes hermanos e iglesias, ciudadanos de la comunidad y miembros de otras iglesias, a quienes Dios les tocó el corazón y se inauguró en agosto del año del 2022. Desde entonces hasta la actualidad la iglesia sigue trabajando para la obra del Señor. Voy a invitar al hermano Fidencio que esté de pie, por favor. Y lo voy a invitar que esté, por favor, venga con su familia, hermano Fidencio. Estén de pie todos, pongámonos de pie. Agradecemos a Dios por la vida de todos los que fueron los mentores. Hablan del hermano Frey, que fue el hermano que les asesoró para dar inicio a la obra. Y nos da gusto, hermanos, recordamos a la hermana Julia Vázquez, al hermano Pedro Carmona, y escuchen lo que dice la bendita palabra en el libro de las Revelaciones de Apocalipsis. Bienaventurados los que fenecen en el Señor, porque al fin descansarán de sus labores, pero sus obras con ellos quedarán. En honor a ellos, cuando dice el primer libro de Samuel que Dios honra a los que le honran y a los que le menosprecian, Dios los tiene por poco, guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestra hermana Julia Vázquez Quintero y del hermano Pedro Carmona García. Hagámoslo con respeto, por favor. Estemos en firmes, y como sabemos que es un minuto, su servidor va a contar del 1 al 60 por segundo, y yo le voy a decir cuándo es el minuto. Por favor, pongan su mano en firme, lo hacemos con aprecio y cariño hacia las personas que están con el Señor. En el libro de las Revelaciones, Juan le pregunta a Cristo: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Y Cristo responde: esos son los que han salido de la gran tribulación, los que no mancharon su ropa. En honor a ellos, brindemos un aplauso en memoria de los hermanos ya mencionados. Voy a invitar al pastor Feliciano. Quisiera invitar a los representantes de la iglesia. Yo sé que mi hermano es nuestro representante local como pastor, pero también tiene un cuerpo de consejeros o un equipo pastoral. Voy a invitar a que estén aquí. Los hermanos, ¿puede usted nombrarlos? Quisiera pedir que estuvieran todos. Hoy lo podemos hacer, sí, porque ya mañana ya les va a costar mucho trabajo. Sí, sus colaboradores, sí es la palabra correcta. Sus colaboradores van a estar aquí con él. Y quiero recordar la historia de dónde vienen los colaboradores cuando Moisés estaba llevando al pueblo a libertad. Recuerdan que hubo un momento muy difícil para él, donde se cansaba, bajaba sus brazos y ya no iban ganando. Pero Dios le dijo: busca 2 colaboradores que te sostengan los brazos. Y al sostenerle los brazos, dice la historia bíblica, que se sentaron en piedras, pudieron sostener los brazos de Moisés y volvieron a tener la victoria. Entonces un colaborador es alguien que está al lado de nosotros para ayudarnos a sostener el trabajo. Pastor Feliciano, venga por favor. Discúlpenos que haga esto, pero mañana ya viene más gente, es difícil. Y otra vez el comentario es que no vamos a estar mañana, pero previamente me preparé, hermanos. Quiero ofrecer un reconocimiento a la iglesia. Su servidor ahora trabaja en la Dirección de Asuntos Pastorales, pero trabajo a nivel nacional. Tengo a bien recorrer parte de la República Mexicana y mi trabajo es reconocer a los pastores, como el hermano Fidencio, que ha salido adelante. Hace 2 semanas viajé a Quintana Roo para dar luz verde a una obra nueva, una iglesia que tenemos en Isla del Carmen, Playas del Carmen. Entonces es ahora mi responsabilidad viajar y reconocer el trabajo de los hermanos. Y por favor llámenlos. Y agradecemos a Dios por la vida de la hermana Julia y su familia, que siempre atendieron la iglesia del Señor. Amén. Yo empecé a venir aquí desde 1990. Hermana, ¿cómo se llama? Hermana Salomé, venga por acá, por favor, venga tantito. Cuando hablamos del hermano Juventino, que fue el segundo hermano que recibió la palabra de Dios aquí en Santa Elena,
a Dios gracias porque aquí está su esposa. Amén. Ella es su esposa del hermano Juventino y en la historia bíblica aparece que no solamente el hermano Julia y el hermano Pedro Carmona, sino ella también abrió su casa o su puerta para el Evangelio. Amén. Entonces queremos hacer una oración, pero también hacer un reconocimiento por el trabajo que han hecho. Bueno, estando presentes, hoy día 29 de agosto del año de la gracia del Señor Jesucristo 2025, la Iglesia Cristiana Pentecostés, registrada del gobierno con el número 225, diagonal 93, otorga el presente reconocimiento a la iglesia local Monte Sinaí de Santa Enela, Tenepanigia, Cuauhtémoc, Puebla. Fue fundada en 1984 por la pastora Julia Vázquez Quintero y el hermano Pedro Carmona García. ¿Qué le reconocemos? Número uno. Carmona Mora, sí, disculpen, sí está bien escrito. Mora, sí. Por su desarrollo les reconocemos, por su crecimiento espiritual durante más de 41 años de trayectoria, sirviendo al Señor en amor, en fe y adoración, proclamando siempre a nuestro Señor Jesucristo como la esperanza segura de todos los tiempos y guardando su manifestación gloriosa en el día de su venida del Señor Jesucristo. Y tenemos dos palabras claves, la palabra amén, que así sea, y la palabra aleluya, que será el canto celestial. Les reconocemos en su 41 aniversarios con el versículo de Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos. Y otro versículo que pude colocar aquí, escúchenlo por favor, para que citarlo, sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. El pastor Alejandro Nepomuceno Hidalgo, como director general, le ofrece el reconocimiento a nombre del pastor Germán Manzano como director del distrito, el pastor Feliciano González como presidente del sector y su servidor como director de asuntos pastorales, y se entrega con el lema ICIPAC: vuelve a tu primer amor. Yo quisiera pedir al pastor Feliciano que haga entrega al pastor, pero lo entregamos a toda la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, acérquese y entréguelo, por favor. Que Dios les ayude a todos, hermanos. Les reconocemos su trabajo y solamente les invitamos a que todos sean constantes y perseverantes. Amén. Y que recuerden que el Salmo 128 dice que el hombre que tema a Jehová siempre será reconocido, y que cuando comiere del trabajo de sus manos será bienaventurado, le irá bien. Su esposa será como una planta que lleva frutos al lado de su mesa, y escúchenlo, sus hijos serán como vid, como plantas de olivo que están siempre en su casa. Y serán, escuchen de favor, serán benditos los hijos de sus hijos y podrán ver siempre la paz de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Que los hijos de la hermana Julia, la familia del hermano Juventino y las familias fundadoras no se queden ahí, sino conozcan a Jesucristo. Como dijo David a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Bueno, con de alguna forma, ese respeto que han mostrado, vamos a orar por ellos. Amén. Voy a invitar a que nos hagan favor de doblar sus rodillas, y todos los presentes oramos por ustedes. Miren, vamos a hacerlo de una manera, vamos a usar ayúdenme a doblar sus rodillas nada más hoy. Yo sé que no es fácil, no hay un reclinatorio, pero háganlo para que podamos elevar una oración por ustedes como una iglesia local. No, pues sí, todos, miren, yo lo hago presente porque son los que están llevando a cabo, pero toda la iglesia es reconocida. Ayúdenme, miren, venga toda la iglesia. El hermano nos pide que los que puedan vengan aquí, oramos por ustedes. Sí, reconocimiento a nombre de la iglesia Monte de Sion. Sabemos que todos hemos colaborado, todos hemos trabajado y todos estamos comprometidos a seguir trabajando en lo que Dios ponga por delante de nosotros, hermanos. Amantísimo Padre, glorioso Señor de los cielos y de la tierra, Padre, con mucha reverencia, Padre, y delante de tu presencia, estamos aquí, Dios, juntamente con tu amada iglesia, Monte de Sion, juntamente con tus siervos, mi hermano Jesús, Carmona, familia, y toda esta descendencia, precioso Dios.